En esta oportunidad quería comentarles acerca de la terapia ocupacional y el COVID-19 o qué ha sido de ella durante el COVID-19. ¿Qué hay de la terapia ocupacional y el COVID-19? El COVID-19 ha sido y es una pandemia y un evento muy catastrófico, un evento que marcó el cambio de nosotros como seres ocupacionales y que rompió con toda nuestra cotidianidad como la conocíamos hasta ese momento. Por lo tanto, los terapeutas ocupacionales nos vemos involucrados en distintas etapas o en distintos contextos relacionados al COVID-19. Primero que nada, este gran cambio ocupacional ha hecho que todos nosotros tengamos que adaptarnos, tengamos que explorar, tengamos que negociar, tengamos que cambiar lo que hacíamos hasta el momento en que llegó el COVID-19 a nuestras vidas. Tuvimos que dejar nuestras rutinas, nuestros roles y también nuestras ocupaciones más significativas. A algunos nos tocó dejar nuestros trabajos, a otros nos tocó dejar las actividades que generalmente nos plenaban, como por ejemplo salir a pasear, o verse con otros familiares, o verse con las amistades, o compartir en ambientes sociales. Como para otros, más bien este no fue el gran cambio, sino el hecho que había que cuidarse un poco más, había que ser más meticuloso o más cuidadoso al momento de salir de la casa, de modo que se fue afectando todas nuestras rutinas, todos nuestros hábitos y cada uno lo afrontamos de distinta manera. Algunos pudimos negociar, adaptarnos y continuar de algún modo con nuestras ocupaciones o con nuevas ocupaciones o con nuevos hábitos y roles, mientras que otros no. Y ellos necesitan asesoría, necesitan intervención de parte de cualquier terapeuta ocupacional capacitado. También el COVID-19 afecta de distintas maneras a la población en sí. Y el terapeuta ocupacional se ve involucrado en las distintas fases. Como terapeutas ocupacionales podemos ser parte de la prevención, de la promoción y allí que cuando todavía estábamos en el consultorio ocupacional por la radio, tratamos siempre de hacerlo y siempre de cultivar ello, que a través de nosotros o a través de la prevención, a través de la promoción de la salud y el bienestar, pues hemos contribuido que usemos la bioseguridad, usemos los protocolos, cumplamos nuestro rol como ciudadanos, cumplamos nuestro rol como el que se encarga de la casa, cumplamos nuestro rol como el estudiante o como la mamá o el papá que ahora asumía más cargas en la casa o el profesional que asumía una carga distinta si es que iba a hacer la labor remota o si es que iba a hacer una labor presencial. Igual era un cambio porque la presencialidad no es la misma con todos los protocolos de bioseguridad a la presencialidad a la que estábamos acostumbrados. Tanto así que algunos por nuestro sentir o también por nuestras costumbres o también por nuestra forma de relacionarnos no toleramos o no nos gusta o no es de nuestro agrado una actividad presencial con los protocolos de bioseguridad e incluso puede ser más grato una actividad virtual que una presencial, porque en la virtual no tenemos que estar siguiendo todos esos protocolos. Mientras que para aquellas personas que en el hogar o en la casa tienen dificultades de conectividad, sí lo es. Por ejemplo, sí le es ingrato o no grato tener una cosa virtual o una sesión virtual o una atención virtual que algo presencial, porque hay que usar todos los protocolos, pero no se tiene las dificultades de la conectividad en lo virtual. Eso desde la promoción y prevención y la difusión lo tratamos de sobrellevar y siempre lo hemos tratado así, ¿verdad? Que tenemos que adaptarnos, que tenemos que explorar, que tenemos que buscar el espacio cómodo de la casa, que tenemos que tratar de mantener nuestra rutina que hacíamos antes hasta el momento en que llegó la pandemia o incluso el momento que nos tocó pasar o afrontar esa enfermedad. También apoyamos en ello los terapeutas ocupacionales. A mí me parece importantísimo que el terapeuta ocupacional esté desde el principio o desde el inicio y a una persona le dicen tienes COVID-19, porque la persona automáticamente, si ya había cambiado algo en su rutina o si ya había cambiado su rutina como tal,
tiene que volver a hacerlo y de inmediato, porque es un riesgo de vida o de muerte, es un riesgo de muerte. Es como decir, es de vida o muerte, ¿verdad? Porque se tiene que confinar, no tiene que tener contacto con nadie, cambia completamente sus roles ocupacionales, cambia completamente sus ocupaciones. Por eso es que para mí es muy importante que el terapeuta ocupacional esté desde el principio acompañando a la persona que se le detecta COVID-19 como a la familia, porque la familia va a reaccionar o responder de distintas formas. Algunos sobreprotegerán, mientras que otros no harán nada. Y allí hay que saber graduar, hay que saber adaptar, modificar espacios, ambientes, rutinas, roles, y eso lo hace el terapeuta ocupacional porque cuenta con toda esa capacidad para hacerlo. En el caso de la atención ya en hospitalización, bueno, va a depender mucho de los roles que tengan marcados los equipos multidisciplinarios en cada institución en donde se atiende pacientes con COVID-19 hospitalizados. Y ya en el caso de la rehabilitación, que es algo que sí lo tenemos más palpado como población, al menos si algo nos deja el COVID-19 es que la gente ahora dice, sí, se necesita terapia, sí, se requiere terapia, o debe haber terapia, o es muy importante la terapia en el COVID-19, pero nada más la terapia, ¿no? No se nombra a cada una de las terapias y cada una cumple un rol muy importante. Terapia física, terapia ocupacional, terapia de lenguaje. Entonces el terapeuta ocupacional se va a encargar de apoyar a esa persona a que continúe con lo que dejó, a que continúe con su día a día, con lo que dejó antes de entrar a hospitalización y de toda su recuperación, o el terapeuta ocupacional lo que va a hacer es mantener algunas de las habilidades, capacidades para sus ocupaciones mediante otras ocupaciones o actividades con propósito, o también lo hará de otra manera, como ya ver en qué podemos reinsertar o qué cambios se tiene que generar, a qué otras áreas puede ir esa persona o en qué otros roles se puede desempeñar esa persona. Y así es la labor que puede hacer el terapeuta ocupacional en distintos aspectos. Vamos esta vez a aumentar 5 minutos más al consultorio porque en 10 minutos creo que no se pueden explicar completamente, o al menos creo que a mí me encanta mucho comentarles, hablarles, y entonces sí me queda muy corto el tiempo. Entonces, en esos aspectos puede actuar el terapeuta ocupacional. Pero ¿qué más? ¿Qué hay de la terapia ocupacional y el COVID-19, además de la prevención o la actuación en la hospitalización o en la rehabilitación? Además de ello, el terapeuta ocupacional también puede actuar con grupos o con más de una persona, con los colectivos. ¿Por qué? Por ejemplo, me parece que el terapeuta ocupacional cumple un rol muy importante en las distintas comunidades hoy en día para el tema de la vacunación o en los distintos colectivos. ¿Por qué? Porque el terapeuta ocupacional tiene la capacidad para asesorar, para asistir a un colectivo que, por ejemplo, diga, no me vacuno, o a un colectivo que, por ejemplo, diga, sí, todos nos tenemos que vacunar obligatoriamente. Entonces, tratar de apoyar en esas situaciones lo va a hacer muy bien un terapeuta ocupacional. ¿Para qué? Para una concientización de roles, para asumir esos roles de que la vacuna nos ayuda a salvar más vidas, también para asumir en cuanto a los temas de salud mental, porque hoy en día todos tenemos una que otra dificultad relacionado con el confinamiento, relacionado con el encierro, relacionado con el dejar actividades u ocupaciones que antes hacíamos para hacer otras, porque nos tuvimos que adaptar sí o sí. Entonces no todos lo asimilamos de la misma manera. Algunos tienen mayor dificultad para adaptarse, mientras que otros se han adaptado, pero no necesariamente se sienten satisfechos o no necesariamente sienten bienestar con los cambios que están haciendo para poder encajar y poder continuar en la pandemia, por ejemplo, con algún trabajo o o continuar haciéndose cargo de alguna responsabilidad. Entonces, en esos casos también puede apoyar un terapeuta ocupacional, claro. Solo depende. Depende de que si, por ejemplo, las familias o las personas que acuden por terapia ocupacional no pueden ir a otros servicios por aspectos económicos o por aspectos de distancia, aspectos de transporte, distintos aspectos o factores. Entonces allí el terapeuta ocupacional puede orientar con toda su capacidad para distintas
distintos aspectos de la ocupación, siempre el foco de la ocupación, ese es el foco del terapeuta ocupacional. También el terapeuta ocupacional puede actuar con un equipo multidisciplinario, claro, por ejemplo, están los centros de salud mental. Entonces, en los centros de salud mental se puede encontrar a un equipo multidisciplinario donde lo ideal sería que exista un terapeuta ocupacional. No los hay en todos, pero en donde los hay se puede aprovechar muy bien el servicio de terapia ocupacional. En el caso de tanto de la salud mental como la salud física, en realidad para el bienestar y para la salud, el terapeuta ocupacional siempre puede aportar y siempre va a aportar desde la ocupación, desde sus conocimientos y el manejo de la ocupación como un instrumento, como parte de la ciencia que utiliza el terapeuta ocupacional como una herramienta y al final para promover más ocupaciones significativas, que quiere decir más ocupaciones que a la persona le produzcan bienestar, que a la persona le produzcan satisfacción y felicidad. Eso es lo que principalmente buscamos como terapeutas ocupacionales. Y así vamos aportando para distintas situaciones, distintos diagnósticos y distintos contextos que suceden y que pasan en el día a día. Bueno, recuerden que cualquier asesoría e intervención en terapia ocupacional pueden contar conmigo. Soy Jenny Herrera y me siguen en el Facebook e Instagram y pueden compartir todo lo que acá subimos. ¿Por qué? Porque lo hacemos para difundir, para promocionar y sobre todo para un mayor bienestar de la población desde la ocupación. Nos vemos.